A Buenos Aires, vamos a Buenos Aires porque tenemos otro compromiso a esta hora, porque le digo la verdad, la tensión va subiendo, los audios van apareciendo, es el tema que está en este momento y no crea que no es más que mostrar y exhibir lo que parece que se desmadró, que es Españolo. En este caso, el hombre que de alguna manera logró quebrar este entramado que no es más que, en este caso, haber dado a conocer al propio presidente esta situación. El director de Andis, el director de estas cuestiones. Y yo te digo una cosa. Pero Vamos a a ver, hablar pero con... no es el caso ahora porque está en todos los medios de comunicación No, 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 el no, 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 caso no, de la no. Agencia de Discapacidad Nacional. Pasó con Libra, pasó con los bolsos Caturice, pasó con las candidaturas. Hay un montón de cosas que han pasado. Con la empresa del propio Martín Menem. Totalmente, totalmente. Y yo te digo una cosa. En este caso, hay una situación que a mí me gustó particularmente anoche, que veía América y veo siempre GPS, y cuando lo veo y cuando tenemos la oportunidad de charlar con él, escribió una nota que para mí es el título. A ver, si hay periodistas, si hay diarios en esta Argentina, pero para mí es la nota, porque hay un escándalo de esto que no se puede vetar. Lo escribió nada más y nada menos que, en algún momento hemos charlado con él, un hombre que la tiene clara en su impronta, anoche lo vi, excelso, y esto, ¿qué destapa con sus palabras? Pues es un veto, es un escándalo que no se puede vetar. Está Javier Calvo, de Perfil, hombre también de la televisión. Javier, ¿cómo te va? Patricio Luján nuevamente, en algún momento hemos charlado de Córdoba Federal, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto estar otra vez en contacto con ustedes. La verdad, querés que te diga, hermano, sinceramente es excelso el título que hiciste en tu nota en Perfil. Porque es un escándalo. Son años de gráfica, Patricio. Pero... Son años de gráfica. Y de titular tapas, y de titular notas, y de titular a otros, y eso. Porque viste que el lenguaje gráfico también te da una ilustración de lo que está pasando en el tiempo real, digamos, ¿no? Tanto hablar de veto, este escándalo no se puede vetar. Y es esto, porque está tomando tensión a partir del lunes. Te escuchaba anoche con Rolando Graña, y vos en la nota decís algo clave, y te quiero escuchar, porque decís, ¿qué es lo que destapa Españolo con sus palabras? La existencia de un entramado corrupto para la compra de medicaciones en la, nada más ni nada menos, la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Sí, claramente. Lo que pasa es que acá me parece que no se tiene muy en cuenta cuando se habla de este escándalo, que habrá que ver la justicia, cómo avanza hacia él. Hasta ahora Españolo no salió a decir, no fui el que habló, ese no soy yo, con lo cual, por eso la justicia activa, sin acusarlo, rápidamente allanamientos para lo que se conoce en términos judiciales, preservar la prueba. Claro. La prueba que puede estar en los celulares de Españolo, que le incautaron 2, la prueba que puede estar en los celulares de uno de los miembros de la familia dueña de la droguería suizo-argentina. De Kovaliker, sí, de Kovaliker, sí. Exactamente. Ahora, esto no es un caso de corrupción, de confirmarse, normal. No. Al que la Argentina nos tiene acostumbrados, te diría, desde tiempos casi inmemoriales, pero para no irnos para atrás de los 90 para acá, donde se han disparado los casos de corrupción pública, obviamente con beneficiarios privados, porque sí, una cosa requiere de la otra. Acá lo que está en juego es algo mucho más sensible, que es la persona que sostiene al presidente. Karina Milei no es solo la hermana del presidente. Karina Milei no es solo la secretaria general de la presidencia. Karina Milei no solo es el paraguas de los brazos ejecutores que significan Eduardo Lule Menem y Martín Menem. Karina Milei es el presidente. Entonces, hay que entender la derivación, y por eso el shock en el que vive el gobierno desde que salen estos audios, y recién hoy se empieza un poquito a ablandar con la salida a través de un posteo de Lule Menem, que en general nunca postea, de la entrevista que hoy Martín Menem le da con mucha dificultad a Antonio Laje en América.
Digo, pero ¿por qué el shock? Porque acá no son los Menem, acá es Karina. Y Karina es Milei. Sí, sí. Que es algo que tal vez el público en general no se da cuenta, que te lo dice la propia gente del gobierno, en donde Milei es absolutamente dependiente en muchos aspectos, pero también en el plano económico, de lo que haga su hermana. Y no digo en el plano económico de la política económica, no, del bolsillo de Javier Milei. Claro. De lo que gana Javier Milei, de lo que ahorra Javier Milei o de lo que haga con la plata Javier Milei, desde antes de ser presidente, la administración de Milei, de la economía personal de Milei, ya no estoy hablando en términos solamente psicológicos, No, contenedores, económicos, estoy hablando de cosas económicos. prácticas. Exactamente, la Vos economía. tenías que hablar con Karina para arreglar la tarifa de Milei, para ir a dar una charla, Es para Karina, que es diera Karina. un curso, había que hablar con Karina. Para ser candidato en aquel momento, cuando el presidente no era presidente, había que hablar con Karina. Había que hablar con Karina, Sí. ¿no? Sí. La recaudación de campaña, había que hablar con Karina. Por eso se la tituló jefe. Por eso él la titula el jefe, por eso algunos desde hace tiempo, ya creo que hasta en su momento Lilita Carrió se hizo eco de la denominación La Cajera, Tal así cual. como se hablaba de Tal cual. Guido como Vi ayer el video ese. cajero. Lo vi. Sí. Digo, Lilita ya desde hace meses diciendo, bueno, señores, esto es La Cajera. Y también advirtiendo sobre que no es fusible, que a mí me parecía interesante dejarlo planteado ayer en la nota de perfil. Karina Milei no es fusible, como es cualquier otro funcionario de este gobierno. Te diría, hasta Victoria Villarroel puede ser fusible, salvo que no la pueden echar porque Tal cual. la protege la Constitución y su rol de vicepresidenta. Tal cual. Ahora, por eso hay que entender ese impacto en el gobierno, porque de otra manera, si no parece que es, bueno, no, Milei sabía, pero se hizo el gil, como dice con otras palabras españolas en los audios, y acá lo que está exponiéndose es si efectivamente hay un circuito, un sistema de recaudación que va en parte a la hermana del presidente, O un loteo de negocios que están vinculados al gobierno. Sí, a mí me cuesta pensar que si en el loteo de negocios participan personas que están muy cercanas a Karina Milei, ella no lo sepa, no lo autoriza. Porque yo te puedo dar fe, ayer lo decía creo en el programa también Leandro Santoro, Sí. sobre los off de que tuvimos los periodistas de parte de funcionarios del gobierno para escribir este fin de semana, que eran todos más o menos similares en el sentido de que todos estaban choqueados. Sí. Bueno, justamente porque saben que meterse con Karina, meterse con Santiago Caputo es otra historia, pero meterse con Karina es meterse con Milei, digamos. O meterse con Luis Toto Caputo, con el ministro de Economía, incluso con el jefe de gabinete, con Patricia Bullrich, no pasa nada. Digo, salen a defender, pero no pasa nada. Ahora, meterse con Karina es complicado, con lo cual si hay un armado de negocios, es muy difícil que Karina no lo sepa, porque tiene un control muy férreo de ciertas áreas del gobierno donde están involucrados y donde además en el gobierno le temen a Karina Milei. Claro. Le temen más a Karina Milei que a Javier Milei, que al presidente. Y lo que es vos difícil. sí, y lo que vos remarcás en la nota para que la gente que nos esté viendo y escuchando es que muy claramente dividís dos cosas: el expediente Dorminón, que es el tema relacionado a Libra, esta estafa de criptomonedas que todavía aún, más allá de que se abrió la investigación y que va a llevar un tiempo, sino la celeridad que tienen dos pares distintos, ¿no? Por un lado Servini, Cubrieta y Ano, que toman el caso Libra, y por otro lado Picardi y Casanello, que aceleran esto de los allanamientos. Ahora hay que ver el peritaje que dicen los teléfonos, porque ahí daría a conocer realmente qué es lo que hay detrás de todo esto, que un instrumento como el teléfono o una computadora te dicen lo que pasa en tu vida laboral también ahí. Y ahí está la clave.
Sí, lamentablemente, Patricio, tenemos algunos ejemplos no muy alejados en el tiempo Sí. de celulares delicados que a la hora de peritarse Sí, se rompió sí. la memoria. Sí. No hizo la copia de seguridad, sí, No claro. te hizo- ¿Me entendés? Sí, claro, sí. Digo, Pero nada va a podemos- quitar que lo que acabaste de decir pedagógicamente recién, que todos los caminos conducen no a ningún funcionario de segunda, tercera, cuarta, quinta línea, sino No. a quien hoy toma las decisiones en conjunto de quién es el presidente, digamos, ¿no? Totalmente. Quien no asuma que, bueno, Karina tendrá que dar un paso al costado, si se tendrá que retirar del gobierno, si esto escala, si esto avanza. Quien piense eso no está entendiendo, y yo no lo digo por creencia, por opinión, por mirada, con información que da la propia gente del gobierno, y información además que da gente que conoce a los Milei y que ahora no está en el gobierno desde hace muchos años, y que saben de la simbiosis que hay entre esos dos hermanos, que justamente hacen que delegue Javier Milei gran parte de la gestión de gobierno en su hermana, salvo la parte de la política económica, que él la trata directamente con Toto Caputo, pero casi te diría que en el resto, hoy más que nunca, porque antes había hecho una división de tareas un poco entre Karina y su primer jefe de gabinete, Pose. Cuando eyectan a Pose por presión de Karina, queda un poquito Santiago Caputo manejando esas áreas, y hoy te diría que Karina, producto de esa interna con Santiago Caputo, en donde no hay triángulo de hierro, o por lo menos el triángulo de hierro no tiene los tres lados iguales, ¿viste? Como nos enseñaron en la escuela. Totalmente. No es equilátero. No es equilátero, es isósceles. Tiene dos lados iguales, que son los de los hermanos y uno Milei, desigual. y uno cortito, Sí. cortito, que es el de Santiago Caputo. Entonces, digo, hay que entender esto para también tratar de entender la dinámica que puede tener este caso. Y que obviamente... La dinámica que puede tener este y caso. que puede tomar esa dinámica una agilidad mucho más celera en caso de que aparezcan otras cuestiones que ni más ni menos nos conducen los periodistas a pensar que Santiago Caputo es el que está seguramente en una hipótesis ilustrada detrás de todo esto que es internas dentro del propio gobierno, digamos, ¿no? De dos paralelos. Mirá, yo en eso quiero ser muy cauteloso. He contado en la tele, en el diario, en las radios, he contado con lujo de detalles esta interna, cómo ha venido escalando. He contado la derrota de Santiago Caputo. Tal cual, sí, te he escuchado. Ha sido derrotado. Ha sido derrotado, por sí. Karina Milei, ha sido derrotado. No significa que se vaya del gobierno, ¿no? No. Ha sido derrotado. Ha sido limitado a su rol original de estratega de campaña, de comunicador. Ha sido derrotado en una puja de poder absolutamente desigual, por esto que estamos contando. Sí, del triángulo, el equilátero, del equilátero, no sí. No son lo mismo. Santiago Caputo se puede ir del gobierno, Sí. hará daño, pero se puede ir del gobierno. Karina Milei no se puede ir del gobierno. Sí. Y así como tengo esta archivo que me avala respecto a contar con lujo de detalles esta interna, a mí me cuesta pensar en este momento que Santiago Caputo sea capaz él de estar detrás de este tema tan delicado de lo de Español. O sea que, claro, está muy bien explicado porque... Esto puede llevar al derrumbe del gobierno. Claro, exactamente. Santiago Caputo sabe que esto puede llevar al derrumbe del gobierno y no creo que esté interesado. Sí. Qué bueno. Uno podría decir, bueno, no, pero Santiago Caputo lo que está buscando es que corten el hilo por los Menem. Tal cual. Que eyecten a los Menem del gobierno. Pero esto sobrepasó. Improbable. Esto sobrepasó. Por favor, claro. Esto sobrepasó a un punto. Los Menem. La verdad, quiero decirte algo, agradecido y te digo la verdad, generoso por permitirnos estos minutos que le has dedicado al interior, a Córdoba, por tu excelente análisis. De verdad, no lo tomes como una chupada de medio. Patricio, no son el interior.
Interior, son el corazón de la República, por favor, están en el medio del país. Bueno, la verdad, gracias. Y te digo la No verdad, tengamos anoche... una mirada porteño-centrista, no le importen esas miradas. Y lo hablamos la otra vez cuando charlamos contigo, sí es Correcto. cierto, a veces, muchas veces el porteñocentrismo hace que los que estamos fuera de eso pensemos que no se piensa en nosotros, pero de verdad, No, agradecido porque te vi anoche y con el ida y vuelta con Rolando, siempre me quedo con que esa explicación muchas veces también se la da, por eso la producción te consultó si podía salir, digo, porque esto va a dar mucho para armar este entramado periodísticamente hablando, digo, ¿no? Para desmenuzar cuál es un poco lo conceptual de este gobierno que lleva no mucho tiempo y que hemos podido ver que a este corto periodo de institucionalidad le está dando más confusión que certezas, por decirte de esta manera, ¿no? Para hasta que las cosas no se aclaren. Pero la verdad que viene siendo muy indeleble este plan del presidente Milei en todo aspecto, ¿no? En todo aspecto, porque nada se ha hecho de lo que ha prometido y son más las cosas que nos confunden los argentinos que nos llevan a esa frustración. Yo no digo la palabra ya, pero nos están llevando ese lado de la frustración nuevamente en decir, che, hemos depositado la confianza y cuando digo es a lo que la Argentina por ahí consume los medios, digamos, ¿no? Entonces hay una desilusión importante hoy lunes arrancando la semana con todo esto que está pasando. Javier, muchas gracias como siempre, gracias. Un agradecimiento para ustedes y un gran abrazo para todos. Que Dios te bendiga, gracias, muy amable. Javier Calvo, nada más ni nada menos que uno de los responsables de Perfil, y anoche estaba con Rolando Graña de